Bien, y vamos a seguir en este mismo tema porque como bien planteamos a la ministra de Educación al inicio de esta entrevista, la alerta que a nivel mundial señalaba UNICEF. Nadia de León, consultora de educación del Instituto de Investigaciones Científicas Indicasat, nos acompaña. Nadia, qué bueno tenerte con nosotros en momentos en que ya nos corresponde hacer los balances. Hemos escuchado a la ministra señalar que en efecto, y rescato uno de los datos más importantes que ha revelado la ministra, es que en efecto la pandemia dejó evidenciada una brecha que se ha visto evidenciado con más fortaleza a fin de año, cuando se han detectado serias deficiencias en los niños que deberían pasar de primero a segundo grado y de segundo a tercer grado. ¿Y qué nos lleva? Que definitivamente las matemáticas y la lectura comprensiva tiene que reforzarse en este segmento de la población estudiantil. De acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cómo se sitúa Panamá en este ya finalizado año escolar? Sí, un gusto estar aquí con ustedes de parte del Centro de Investigación Educativa de Panamá en Indicasat, que funciona también con el apoyo del Ministerio de Educación y de la CENACYT. Y precisamente depende mucho del levantamiento de datos para poder tener este tipo de respuestas a las preguntas que nos hacemos todos para poder formular políticas y prácticas en las aulas que respondan a las necesidades. La verdad es que no tenemos suficientes datos levantados rigurosamente sobre la situación actual. El ministerio puede funcionar apropiadamente con las calificaciones de los estudiantes, por ejemplo. Pero en otros países también hay accesibilidad a datos de algunas evaluaciones estandarizadas hacia el fin de año o centros de investigación como nosotros que van creciendo más de lo que ha crecido el CIEDO hasta ahora, han podido entrar a las escuelas y hacer algunas investigaciones científicas. La verdad es que tenemos pocos datos ahora al cierre del año escolar para comparar con el principio, pero en algunos podemos ver que tanto ahora como en el principio hay una brecha importante en donde estamos, de donde deberíamos estar, en lectoescritura, que preocupa mucho. Es cierto que en niños de primero, segundo y tercer grado, por lo que vemos hasta tercer grado, hay un porcentaje más alto de lo que debería haber de niños que todavía no están leyendo para nada y de niños que están más atrasados de donde deberían estar en lectoescritura. Por lo que vemos, pareciera ser lectoescritura todavía más preocupante que matemáticas. Ahora bien, sin embargo, hay estudios que nos indican que la realidad nuestra no es muy distinta a países de la región, pero donde se han empezado a hacer cambios profundos. Por ejemplo, Uruguay ha cambiado metodología. Si ponemos de ejemplo Uruguay, o sea, ¿qué cosas puntuales tendremos ya que nosotros el otro año empezar a aplicar en nuestras aulas de clase para la enseñanza de matemáticas, por ejemplo, ciencias y español? Sí, la situación en Panamá no es muy diferente que en otros países. Esas brechas están sucediendo en todos lados y están sucediendo importantemente en Panamá y en otros países de manera diferenciada, ¿sí? En las escuelas oficiales sucede de una manera más marcada que en las escuelas particulares. Sucede, por ejemplo, lo vemos con los datos de las calificaciones también, en las comarcas, en Bocas del Toro, de una manera más marcada que en otras provincias. Entonces, le sucede a los niños que ya tienen más retos, peor que a otros niños. Y eso es un problema que perpetúa las inequidades. Así que una cosa que debemos hacer es enfocarnos precisamente en los que más lo necesitan. Y otra es reforzar echando para atrás. Un problema que vemos, y realmente es que no debemos enfocarnos tampoco, pareciera solamente en primero, segundo y tercer grado. Los resultados de las investigaciones que hemos hecho desde la pandemia, nosotros por lo menos, y de las evaluaciones en las que yo he estado involucrada, han sido que los niños de sexto, quinto, cuarto, tienen resultados más preocupantes que los más chiquitos, al revés de lo que esperábamos. Es decir, que pareciera ser que el efecto es cumulativo, como si tratamos de construir sobre un castillo que tiene debilidades en las bases, ¿sí?
Entonces, también a los niños que vemos que en tercer grado no están pudiendo leer, es que ellos no Sí. fueron a la escuela presencial en primero y segundo. Entonces, tenemos que hacer métodos de enseñanza y retransformar cómo estamos haciendo la escuela, enfocándonos en lo que les faltó y echando para atrás. Y eso requiere retransformar lo que los docentes hacen y cómo la escuela está organizada. Ahora bien, la ministra retomaba también el hecho de que hubo una propuesta a inicios de año de poder variar las horas de enseñanza, más horas en matemáticas, ciencias y lectura que otras asignaturas. Se ha aplicado en algunos colegios, pero en otros no. La data que ustedes manejan, ¿qué indican? ¿Cuáles son las horas que más se le debe invertir en qué tipo de materias? Sí, la verdad es que sabemos por la evidencia científica que los niños hay que darles oportunidades redondeadas, que arte y educación física es tan importante como lectura y matemáticas a largo plazo. Pero también sabemos que, sobre todo con los niños más chiquitos, esa base de poder leer y poder tener un razonamiento lógico es importante para después poder construir todo el resto. Entonces, en un momento de crisis en la que no recibieron eso, si tenemos que priorizar algo, lo que se está recomendando es priorizar eso primero. Y también los temas socioemocionales. Entonces, sí se ha recomendado poner más horas ahí, pero más horas solamente no es suficiente. Así es. En qué hacemos en esas horas y que haya el esfuerzo y la flexibilidad y la capacidad de darle a cada niño lo que necesita, que puede que no sea el contenido de tercer grado solo porque está en el aula de tercer grado, sino que necesite el de primero o el de segundo, y hay que poder reorganizar de esa manera. Y hay muchas diferencias entre escuelas, como tú decías. Bien, termino con hay que poder dar flexibilidad. Así es. Termino con una última pregunta, Nadia. Ante este panorama, ¿cuál es el perfil de educador que requieren nuestros estudiantes en este momento tan crucial? Los educadores que tenemos tienen todas las herramientas y la pasión para poder responder a nuestros niños con lo que necesitan, pero tenemos que el sistema también puede proveerles algunas cosas adicionales, ¿no? Ellos no se formaron para una situación de crisis como ahora, para una educación post-pandemia, ¿no? Entonces, algo de formación adicional tenemos que proveerles, por ejemplo, como no hablamos de educación diferenciada, quizás eso es algo que no se había planteado siquiera cuando algunos de nuestros docentes se formaron o que necesitan reforzarse adicionalmente. Y tenemos que proveerles herramientas como, por ejemplo, información, ¿sí? Evaluaciones se hicieron y se pueden hacer más de dónde está cada niño y asegurarnos que esa información le llega de vuelta a los estudiantes. Se ha hecho un esfuerzo grande en el Meduca para esto y anecdóticamente en mi experiencia, en algunas escuelas se gestionó muy bien y esa información le llegó a los docentes y las pudieron usar porque la escuela se organizó bien, y en otras menos. Eso los docentes lo necesitan. Claro. Nadia de León, consultora de educación en Indicasat, te agradezco muchísimo poder compartir con nosotros tu análisis en esta recta final del año escolar 2022.